Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos a El Grimorio de Riggs. Esta noche tocaremos un misterio que no abarca la rama de la criptozoología, ni de la mística, ni siquiera de la ufología, pero que es tan o incluso más misterioso que todos los temas que hemos tratado en esta temporada hasta ahora. La radiación es algo con lo que el ser humano ha estado tratando desde hace unas décadas y la bomba atómica se inventó en 1945. ¿No es así? Pues al parecer no podemos responder afirmativamente a estas dos declaraciones, pues según un hallazgo en Medio Oriente hace poco tiempo, pareciera indicar que una explosión nuclear ocurrió en una región de dicho lugar, pero hace miles de años. Esto entonces significaría que las civilizaciones que nos antecedieron eran tan o incluso más desarrolladas tecnológicamente que nosotros, a tal grado de llevar a cabo la extinción de una ciudad entera por medio de una bomba nuclear. Parece difícil de creer, pero ni siquiera los investigadores escépticos de estos temas han sabido decir por qué en la ciudad muerta de Mohenjo-Daro hay un alto grado de radioactividad, piedras derretidas por haber sido expuestas a altísimas temperaturas y muchos rasgos más que apuntan a una sola cosa. La bomba atómica no fue utilizada por primera vez en Hiroshima, sino que se inventó hace miles de años y destruyó ciudades enteras. Prepárate a revelar este misterio y comencemos. Textos de hace miles de años parecen contener lo que se podría interpretar como precisas descripciones de explosiones nucleares. Así, la gran epopeya épica de la India, el Majábharata, relata en pasajes concretos un caos y una destrucción que parecen describir con gran precisión los efectos y secuelas de una guerra nuclear. Explosiones masivas tan, y cito, brillantes como 1000 soles, son descritas con cuerpos calcinados al punto de ser irreconocibles. De acuerdo con estas leyendas, quienes sobrevivieron a la tragedia perdieron su cabello y luego sus uñas, mientras que los suministros de comida se contaminaron. Todo ello coincide con nuestro conocimiento actual acerca de los efectos producidos por la intoxicación por radiación y la contaminación radioactiva que trae como consecuencia una explosión atómica. Obviamente, al escuchar esta descripción surge la posibilidad de que esta historia sea mucho más que solo un mito, y que, en realidad, esté describiendo una guerra nuclear ocurrida cuando la humanidad aún era joven. Algunos científicos, tras haber hecho un hallazgo impresionante y enigmático, entienden este pasaje del Majábharata no como una alegoría o una leyenda, sino como la posibilidad de que pudieran haber existido civilizaciones ancestrales tan avanzadas, si no es que más avanzadas, que nuestra civilización actual, aportando pruebas para apoyar esta teoría. Dicho hallazgo se dio en el estado de Rajasthan, situado en el noroeste de la India. Ahí se encontró una capa de ceniza altamente radioactiva cerca de Jodhpur, lo cual ya fue suficiente para justificar una investigación. Más tarde se desenterraron las antiguas ruinas de Harappa en el norte de Pakistán y las de Mohenjo-Daro en el oeste de Pakistán. En ambas ciudades se encontraron evidencias de una explosión nuclear ocurrida hace miles de años. Cabe mencionar que Mohenjo-Daro fue construido alrededor del año 2500 a.C. y descubierto apenas en 1920. El lugar ha sido objeto de importantes excavaciones arqueológicas desde entonces y no fue sino hasta hace poco que se hizo este perturbador descubrimiento. Cuando excavaron hasta llegar al nivel que tenía las antiguas calles de Mohenjo-Daro en su apogeo, 44 esqueletos fueron descubiertos dispersos por toda la ciudad, tendidos en las avenidas, lo que sugiere que aquellos individuos sufrieron una muerte violenta y repentina y cayeron fulminados en el lugar en donde estaban. Habría sido común encontrar cadáveres en restos de viviendas, o si se tratara de una ciudad abandonada, no habría habido cadáver alguno. El hecho de que los cadáveres se encontraran regados por la calle, por toda la ciudad, significa que la muerte sorprendió a todos los habitantes en su día a día, o quizá tratando de huir. Asimismo, ciertas áreas del lugar también mostraron un claro incremento en los niveles de radioactividad.
El investigador hindú David Davenport encontró evidencias de lo que parecía ser el epicentro de una gran explosión que abarcaba unos 45.72 metros y en donde se encontró que todos los objetos habían quedado fundidos y cristalizados. Tanto fue así que las rocas se derritieron al alcanzarse temperaturas de alrededor de 1500 grados centígrados, convirtiéndose en una sustancia similar al vidrio. En su libro Enigmas de la Historia Antigua, A. Gorbowski explica que el último esqueleto encontrado en el antiguo asentamiento de Mohenjo-Daro contenía un nivel de radiación 50 veces mayor que el que debería registrar y que se hallaron miles de piedras negras que antes habían sido vasijas, formando una especie de amasijo pétreo, fundidas debido al calor extremo. Por su parte, Davenport también explicó que lo encontrado en Mohenjo-Daro era idéntico a los efectos que se produjeron en Hiroshima y Nagasaki durante las tristes explosiones nucleares sufridas en la primera mitad del siglo XX. No obstante, otros científicos refutaron estos hallazgos, señalando que los cuerpos hallados en Mohenjo-Daro formaban parte en realidad de un sepulcro masivo de gente muy humilde. Este último dato parece no corresponder, pues los cadáveres fueron hallados en las calles, tirados de manera aleatoria, no amontonados en una fosa común. Otros estudiosos escépticos señalaron que las sencillas estructuras de ladrillos debieron ser destruidas en el caso de sufrir un impacto nuclear, y sin embargo, algunas, si no es que la mayoría, de estas estructuras permanecieron en pie hasta una altura de hasta aproximadamente 4 metros. Este es un punto en contra de la hipótesis de la explosión nuclear, pero entonces, ¿cómo se explicaría la presencia de radiación en el lugar y los esqueletos, y por qué parecen haber muerto fulminados súbitamente? Hay quienes afirman que en el Majábharata se menciona entre líneas que esta ciudad en específico fue destruida por alienígenas. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los que dicen que no ocurrió nada extraño ahí? ¿O los que apoyan la teoría de que una explosión nuclear ocurrió en Mohenjo-Daro? En lo que a mí respecta, ambas posturas van empatadas hasta este punto de la investigación. El nombre Mohenjo-Daro es el que se le dio a esta ciudad en 1920 tras su hallazgo, pero el nombre verdadero del lugar se desconoce. Así de antigua es esta ciudad. Se cree que es tan antigua como Mesopotamia, el antiguo Egipto y Creta. Otra teoría escéptica del abandono de esta ciudad es que el río Indo, el cual abastecía de agua a Mohenjo-Daro, cambió de rumbo y sus habitantes se vieron obligados a mudarse a otro lugar más habitable. Pero esto, a mi parecer, no tiene sentido, pues, de esto haber ocurrido, hubiera sido una decisión conjunta y un proceso que no ocurrió de un día para otro, por lo que no hubiera habido muertos que cayeran en condiciones súbitas, y eso tomando en cuenta que hubiera gente que decidiera quedarse en el lugar, lo cual dudo mucho, pues el hecho de quedarse en una ciudad al cual no llegaría suministros de agua sería casi un suicidio. Además, si este fuera el caso, no explicaría las rocas derretidas, ni las vasijas calcinadas, ni la presencia de radiación en todo el lugar. Ah, por cierto, olvidé mencionarte lo que Mohenjo-Daro quiere decir. Este vocablo significa montículo de la muerte. Lo que yo creo es que la respuesta ha estado frente a nuestros ojos todo el tiempo, y algunos han decidido hacerle caso, mientras que otros siguen buscando pistas en la arena y los escritos ininteligibles para el mundo moderno. Estoy diciendo que la respuesta a lo que ocurrió hace miles de años en Mohenjo-Daro está explicado en el Majábharata que te mencioné antes. En nada han podido ayudar a los especialistas que tratan de desentrañar los misterios de los antiguos pobladores del Valle del Indo los numerosos textos encontrados entre sus ruinas. Al día de hoy, el tipo de escritura que se encontró en Mohenjo-Daro permanece sin ser descifrada, y es muy poco lo que se ha avanzado en su comprensión. Aparentemente es de tipo ideográfica y silábica, pero no corresponde con ninguna otra que tenga las mismas características, exceptuando una sola escritura, la que aparece en las tablillas Rongo Rongo de la isla de Pascua, distanciada tanto por miles de kilómetros geográficamente como por miles de años históricamente.
¿A qué se debe que la escritura de una población en Medio Oriente sea casi idéntica a la de una isla en Chile, cuando hay miles de años de diferencia entre sus periodos, además de que sus culturas jamás se encontraron, sino hasta el mundo moderno? Quizá hayamos tenido un descendiente en común, o quizá solo sea una coincidencia. En el Majábharata aparece la ciudad de Mohenjo-Daro, envuelta en sangrientos sucesos bélicos, donde tanto hombres como dioses se vieron involucrados, y que relega a épocas aún más remotas los orígenes de la ciudad, pues los sucesos descritos en el Majábharata se sitúan hacia el año 3103 a.C. y desembocan en el Kali Yuga, o Edad Sombría, una especie de fin del mundo antiguo conocido, un auténtico apocalipsis que cambió la historia de la antigua India. A continuación te leeré un fragmento de este poema hindú de casi 215.000 versos divididos en 10 cantos. Un solo proyectil, cargado con toda la potencia del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como 10.000 soles, se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas las razas de los Brishnis y los Andakas, los enemigos contra quienes se utilizó. Los cadáveres estaban tan quemados que resultaban irreconocibles. Sus cabellos y uñas desaparecieron. Jarros y objetos de greda quedaron destrozados sin motivo aparente, y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los comestibles estaban infectados. Los soldados se lanzaron a los arroyos y trataron de lavar sus cuerpos y todo su equipo. Este polémico texto describe a la perfección el uso de armamento nuclear 5.000 años antes de que los estadounidenses los utilizaran sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Del mismo modo, existe gran cantidad de textos que relatan con todo tipo de detalle la existencia de naves voladoras o vimanas y de cohetes o misiles capaces de alcanzar largas distancias. Podríamos argumentar, no obstante, la posibilidad de que dichos textos no fueran originales o que su traducción no haya sido la más correcta, pero es que, incluso así, existen otras muchas clases de detalles que señalan a un abrupto final de los antiguos habitantes de Mohenjo-Daro. Algunos datos que podrían reforzar la hipótesis de la explosión nuclear en Mohenjo-Daro es que se halló a una familia, tomados de la mano, boca abajo, en el suelo, como si estuvieran recibiendo la muerte juntos, resignados y asustados. Una muerte que vino del cielo y los tomó por sorpresa. Una muerte de la que era imposible escapar. Existe un dato que pareciera no tener sentido en ninguna de las dos posturas respecto a lo ocurrido en el Montículo de la Muerte, y es que los historiadores han determinado que en ese lugar vivían entre 50 y 200.000 habitantes. Sin embargo, los restos hallados en las calles de la ciudad corresponden únicamente a cerca de 30 personas. ¿Dónde estaba el resto de pobladores? ¿Dónde se encuentran sus restos actualmente? No solo en Mohenjo-Daro se apunta a esta extravagante hipótesis nuclear, y tampoco en los míticos relatos descritos en el Majábharata u otros textos védicos. Son varios los puntos geográficos donde han sido detectadas las huellas de posibles deflagraciones nucleares en la India. Al menos existen 3 puntos en el área comprendida entre las montañas de Rajmahal y el río Ganges, que presentan grandes capas de cenizas y una presencia de radiación superior a la media habitual. Lo mismo ocurre en el estado de Rajasthan, donde un área de 5 kilómetros cuadrados aparece cubierta de ceniza radioactiva a poco menos de 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Jodhpur, y que según los lugareños es la causante del gran número de casos de cáncer y malformaciones congénitas detectados en sus inmediaciones. Incluso se ha asociado en numerosas ocasiones al cráter del lago Lonar en las proximidades de la ciudad de Mekar como los restos de una gigantesca explosión nuclear. El cráter se encuentra sobre una meseta de roca basáltica, lo cual la hace ser prácticamente único en el mundo, pudiéndose apreciar áreas de roca completamente vitrificada. Alcanza poco más de los 2 kilómetros de diámetro y los 150 metros de profundidad, habiendo sido siempre considerado como de origen volcánico por parte de los geólogos,
aunque se abandonó esta idea para ser sustituida por la de un meteorito, aunque jamás se ha encontrado ningún rastro de material meteórico en el lugar. Pero de ser cierta esta hipótesis, ¿qué razón hubieran tenido los extraterrestres para destruir esta civilización cuando no lo hicieron con otras ciudades contemporáneas del Mohenjo-Daro? Las teorías de los antiguos astronautas postulan que los alienígenas que alguna vez visitaron la Tierra eran adorados y tomados por dioses por nuestros antepasados. Pues en Mohenjo-Daro no se hallaron restos de ningún centro religioso ni símbolos que indicaran el culto a ninguna deidad. Únicamente había edificaciones de casas de adobe y ladrillos, muy uniformes, todas del mismo tamaño. Al parecer, los pobladores de Mohenjo-Daro eran ateos. ¿Será que los dioses, los extraterrestres, destruyeron Mohenjo-Daro porque se negaron a rendirles culto como el resto de las civilizaciones de la época y épocas posteriores? Quizás si les rendías culto a estos seres tecnológicamente avanzados, ellos eran benevolentes contigo, pero si les dabas la espalda, convertían tu hogar en un montículo de la muerte. Solo 7 años después de la primera explosión atómica, el físico teórico Robert Oppenheimer, una de las personas a menudo nombradas como padre de la bomba atómica, estaba dando una conferencia en la Universidad de Rochester. En dicha ocasión, un estudiante le formuló la siguiente pregunta: ¿la bomba que se hizo estallar en Alamogordo durante el proyecto Manhattan fue la primera en hacerse explotar? Oppenheimer respondió: bueno, sí. ¿En tiempos modernos? Sí, claro. ¿Habrá sabido Oppenheimer sobre el caso del Mohenjo-Daro? ¿Cabrá la posibilidad que la bomba atómica sea un arma ancestral que fue reutilizada miles de años después, en 1945? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que una explosión nuclear destruyó esa ciudad en Medio Oriente? ¿O crees que haya sido un caso común y corriente de abandono de ciudades? ¿Fue el hombre quien lanzó la bomba atómica o seres de otro mundo, en esa ocasión en el Mohenjo-Daro, hace miles de años? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Dale like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal si aún no lo haces. Recuerda darle clic a la campana de notificaciones y seleccionar la opción Todas para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales que son Instagram, Facebook, Spotify, donde subo también el podcast semanal, y mi canal de Twitch. Esto fue el Grimorio de Riggs y el misterio de la bomba atómica que existió antes de Cristo. Nos vemos en la oscuridad.